Buenos días, estimados hermanos. Dios los bendiga ricamente a todos y esperamos que de verdad, hermanos, todos estén gozando de las bendiciones de nuestro Señor, que todos estén bien y listos para seguir esta lucha que no es fácil. Sin embargo, no estamos solos. Escuchamos noticias y vienen noticias que nos desaniman muchas veces, pero no estamos solos. El Señor está a nuestro lado. Él sabrá lo que viene y mientras tanto debemos mantenernos metidos en la palabra de Dios, en su palabra, para realmente vivir como Él quiere que vivamos, aprendiendo sus mandamientos, cumpliéndolos y llevando a cabo su voluntad y no la nuestra. Hemos estado hablando durante esta semana acerca de la palabra de Dios. Hemos pasado a algunos versículos ya en los días anteriores y quizás algunos cristianos digan, pero eso ya lo sabemos. O yo me sabía eso. Pero realmente, hermano, la mayoría de los cristianos no tenemos bien claro el impacto que hace la palabra de Dios en nuestras vidas. Y mucho menos tenemos claro por qué deberían los creyentes estudiar la palabra de Dios. Y es que no es si queremos. Los creyentes deberíamos estudiar la palabra de Dios en una forma constante, diaria, permanente, para poder instruirnos del mensaje que nuestro Señor quiere transmitirnos, para que entonces vivamos una vida agradable ante sus ojos. Lamentablemente, pasa lo siguiente. Cuando una persona es salva, se supone que de ese momento se va a dedicar de por vida al estudio del libro que lo llevó a la salvación. Pero no es así. Muchos cristianos solo ven la Biblia el domingo que van a la iglesia. Muchos cristianos leen la Biblia como cualquier libro para cumplir con Dios. Muchas personas tienen Biblias en la casa, pero nunca la abren, solo de domingo en domingo. Qué triste que no entendamos que nosotros debemos dedicarnos de por vida al estudio permanente de la palabra de Dios. Hay muchas razones, pero hoy vamos a ver 3 razones importantes por lo cual los creyentes debemos dedicar nuestras vidas al estudio de la palabra de Dios. La primera razón, ¿por qué debemos estudiar los cristianos la Biblia? Por causa de su autor. Miren lo que dice 2 Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, o sea, maduro, e enteramente preparado para toda buena obra. Y el estudio detallado de 2 Timoteo 3, 16 y 17 vamos a verlo más adelante en otro día. Pero aquí lo que queremos destacar es que Dios es el autor de la Biblia. Toda fue inspirada por Dios. 66 libros inspirados por Dios, escritos por 40 autores en un periodo más o menos de 2000 años.
Este es el bendito libro inspirado, escrito por Dios. Dios es el autor de este maravilloso libro llamado la Biblia, llamado la palabra de Dios, llamado las Sagradas Escrituras, llamado la Escritura. Y muchos nombres tiene. Pero hoy vamos a ver que su autor es Dios. A todo autor en la vida terrenal, a todo autor le gustaría que le digan: he leído tu libro. Sería trágico que cuando usted y yo comparezcamos ante el tribunal de Cristo, tengamos que admitir que no dedicamos tiempo suficiente al libro de Dios. Qué tristeza, hermano. Y piensa en esto. Usted frente a frente con el Señor en el tribunal de Cristo, y cuando Cristo le cuestione mirándolo a los ojos, usted diga: de verdad, Señor, no dediqué tiempo para estudiar tu libro. Sería trágico. Pero si usted entiende este concepto en este momento, lo contrario a esto sería poderle decir al Señor, cuando estemos en su presencia, lo siguiente: hubo muchas cosas, Señor, que en la tierra debía hacer, pero no hice. Pero ¿sabes una cosa, Señor? He leído tu libro. ¡Wow! Qué hermoso sería esto, hermano. Decirle al Señor, aunque Él lo sabe: he leído tu libro. Entonces, la primera razón por la cual debemos dedicar nuestras vidas al estudio permanente y profundo de la palabra de Dios es porque su autor es el mismo Dios. Razón número 2. ¿Por qué los creyentes debemos estudiar la Biblia? Por los mandamientos que encontramos en ella al leerla. Porque cuando leemos la Biblia, vamos a encontrar una infinidad de mandamientos que tenemos que obedecer. Pero si no la leemos, hermano, ¿cómo vamos a saber los mandamientos que hay que cumplir y cómo los vamos a obedecer? Veíamos ayer Josué 1:8. Ahí hay un mandato para nosotros que tenemos que aprender cuando leemos la palabra de Dios. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hay un mandato: que nunca se aparte de tu boca este libro, para que lo medites y lo cumplas, lo obedezcas, para que te vaya bien en la vida. Es nuestro deber, porque es un mandato de Dios, leer la Biblia. Segunda de Timoteo 2:15. Mire lo que nos dice Segunda de Timoteo 2:15. Otra razón para dedicarle estudio a la Biblia. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Procura con diligencia, con esmero, con prontitud, con dedicación, presentarte ante Dios aprobado. Pero no termina el versículo allí, sino dice que use bien la palabra de verdad. Si queremos ser aprobados por Dios, tenemos que prepararnos con el uso adecuado de la palabra de Dios. Si nosotros no nos preparamos para usar bien la palabra de Dios,
podríamos ser avergonzados. Procure con diligencia estudiar la palabra de Dios como debe ser. Nunca se aparte del estudio de la palabra de Dios. Mientras más estudia la palabra de Dios, más usted va a estar preparado para enseñarle la palabra de Dios a otros. Usted no puede enseñar lo que no sabe. Por lo tanto, es una razón muy fuerte para entender que el creyente, el cristiano, debe dedicar su vida al estudio de la palabra de Dios. Tercera razón por la cual usted debe dedicar su vida al estudio de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, Dios lleva a cabo su voluntad. Él quiere hacer su voluntad. Y por medio de la Biblia, Él lleva a cabo su voluntad en nosotros. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Esa es su voluntad. Que todos sean salvos. Por medio de la Biblia, Él lleva a cabo su voluntad. Los pecadores son salvos por medio del mensaje de la palabra de Dios. Note la importancia. Los pecadores son salvos por medio del mensaje de la Biblia. Y si usted no la estudia, ¿cómo usted va a estar preparado para llevar ese mensaje? Mire Romanos 10, del 13 al 17. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Note, hermano, entonces, razón suficiente. Dios quiere hacer su voluntad en que todos procedan al arrepentimiento, pero tiene que haber alguien preparado para llevar este mensaje de salvación. Debemos llevar a otros el mensaje de salvación. ¿Cómo sabrán las buenas nuevas si no hay quien les predique, hermano? ¿Cómo sabrán de Cristo si no hay quien les predique el mensaje de la palabra de Dios? Por eso tenemos que instruirnos en el mensaje de la palabra de Dios. Usted y yo somos responsables de llevar el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Por eso tenemos que prepararnos en el estudio sistemático de la palabra de Dios. Primera de Pedro 1:23. Mire lo que nos dice allí. Primera de Pedro 1:23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Siendo renacidos. Nacimos de nuevo por el mensaje que recibimos de la palabra de Dios. Y dice, este mensaje es para siempre. Razón suficiente para que usted y yo nos preparemos para que llevemos el mensaje de la palabra de Dios. Y te repito, si no estudiamos la Biblia como debe ser, no podemos estar preparados para llevar el mensaje de salvación. Por la palabra de Dios, nosotros fuimos salvos. Alguien nos habló el mensaje de la Biblia para que fuésemos salvos y hoy tengamos un hogar en el cielo. Pero tenemos que hacer el mismo trabajo nosotros también. ¿Cómo? Si no me instruyo en la Biblia.
Los santos son santificados por medio del mensaje de la Biblia. Somos santificados por medio del mensaje de la Biblia. Mire Juan 17, 17. Juan 17, 17. Dice la palabra de Dios allí en Juan 17, 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, somos santificados por la palabra de Dios. Allí están todos los preceptos. Allí están todos los mandatos. Allí está todo lo que nosotros necesitamos saber para llevar una vida de santificación. ¿Cómo voy a crecer espiritualmente sin estudiar la palabra de Dios? ¿Cómo voy a ser santificado, a crecer en el camino ese de la santificación si nosotros no estudiamos la palabra de Dios? La voluntad de Dios, dice en 1 Tesalonicenses 4:3, y no lo busque, es vuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios. Entonces, hermano, número 1, el autor es Dios. Número 2, porque allí están los mandamientos que debemos conocer y cumplir. Número 3, porque allí en la Biblia está el mensaje de salvación para los inconversos. Ya nosotros lo recibimos. Estudiemos la Biblia para que otros también reciban el mensaje de salvación. Y número 4, porque somos santificados por medio de la palabra de Dios, porque allí están todos los preceptos que podemos encontrar para llevar una vida de santidad. Te dejo esta exhortación, mi hermano, porque de verdad que el libro, la Biblia, es el libro más comprado, pero el menos leído. Y aún los cristianos no tenemos la buena costumbre de leer la palabra de Dios sobre una base sistemática y diaria. Que de esta noche en adelante tú entiendas que debemos estudiar la palabra de Dios porque hay razones importantes. Mañana veremos otras, pero hoy quería dejarte estas 3 razones importantes por lo cual tú y yo debemos dedicar nuestras vidas al estudio sistemático de la palabra de Dios. Que el Señor le bendiga.